todos los 365 días del año, ¿ok? Cuando hablamos de autismo, hablamos de un trastorno del neurodesarrollo, ¿verdad? Es una condición que afecta la configuración del sistema nervioso central y por eso vemos estas diferencias. Fíjense que el autismo, bien, no tiene una característica física, ¿verdad? Es una, digamos, una condición un poco más invisible, ¿ok? Afecta principalmente la parte de la sociocomunicación y el patrón de conducta restringido y repetitivo. Trastorno del espectro autista, es así como se le conoce, ¿cierto? Correcto. Y hay, podríamos decir, niveles, hay variaciones, hay distintos, sí, numerales, por decirlo de alguna forma. Hay casos más leves, otros más severos, pero ¿cómo se llega a diagnosticar? ¿Cómo se sabe cuando una persona, porque me puse a leer mucho sobre esto anoche y veía que hay personas que a los 40 años es cuando se les diagnostica, a los 50 es cuando saben, a los 30, ¿qué pasó durante toda su infancia, su adolescencia que no se pudo diagnosticar? Entonces, ahora que me lo diagnosticaron, entiendo muchas cosas y muchas razones del por qué en mi vida. Correcto, Carla, fíjate, el espectro autista, como bien lo dice su nombre, es un espectro muy amplio, ¿ok? No vamos a conocer a dos personas que tengan autismo y sean exactamente iguales, siempre va a haber diferentes variaciones, siempre van a necesitar diferentes grados de apoyo en diferentes áreas, ¿ok? Existe el grado 1, el grado 2 y el grado 3 actualmente en la clasificación, según el DSM-5. Fíjate, justamente estábamos hablando mucho sobre los diagnósticos tardíos y del impacto que tiene eso en la vida. La sociedad siempre te exige, ¿sabes? Y más que todo cuando eres mujer, porque también hay que hablar, es muy importante que las características de diagnóstico, a pesar de que se comparten los síntomas nucleares, son distintas. Las mujeres suelen pasar más desapercibidas y suelen tener diagnósticos tardíos, ¿ok? Porque mientras para las mujeres sabemos disimular más que los hombres. Correcto, y tenemos más habilidades a nivel social, logran camuflajearse un poco mejor. Y que para la sociedad, ibas a decir que somos más bueno, que quiero comentar en esa parte que la sociedad te exige. Y cuando la persona lo logra ya, sabes, no nos importa si esa persona está teniendo dificultades para lograr ese objetivo o no, con tal cumple con ese estándar. Bueno, nosotros desde esta cita de éxitos queremos impulsar ese lema de una sociedad más neuroinclusiva, entender un poco parte de lo que es este espectro y entender que no es una enfermedad. Eso quisiera que nos los ampliar un poco más. También hemos leído que se puede diagnosticar antes de los 3 años y que bueno, que una persona que tenga esto puede tener una inclusión laboral, unas relaciones interpersonales incluso sanas y en armonía. Correcto. Para los padres que nos puedan estar escuchando, es importante que sepan que si tu hijo está diagnosticado dentro del trastorno del espectro autista, tienes que tener fe de que tu hijo va a ser independiente y va a ser feliz, ¿ok? Tenemos que darle los apoyos necesarios y así lograr pues esa verdadera inclusión. Hablas de la verdadera inclusión y eso me encanta, porque en efecto hay que promoverla, hay que educar y hay que enseñar, no solamente a los padres, sino también a toda la sociedad a entender, a reconocer y a saber cómo brindarle esas herramientas a las personas que tengan este diagnóstico para que puedan sentirse parte real de la sociedad. Correcto. Fíjate que si hablamos de estadísticas, en Estados Unidos se habla de 1 de cada 36 niños. Acá en Venezuela no se llevan unas estadísticas reales, pero el punto es que el autismo nos puede tocar la puerta, entonces tenemos que sensibilizarnos realmente de corazón y generar pues ese impacto en la sociedad para poder crear una sociedad más inclusiva. Es importante conocer el origen, las causas y para poder atenderlas y como familia, como amigos, como sociedad, tratar mejor a las personas, incluirlas más. El origen del autismo todavía está en estudio, ¿verdad? Es un trastorno del neurodesarrollo que tiene una multifactorialidad. Hay genes que están asociados al trastorno del espectro autista, sin embargo, es esa interacción y esas mutaciones que crea el gen en contacto con el entorno. ¿Cómo poder identificarlo? ¿Qué se le puede decir a los padres que nos escuchan? ¿Cuáles pueden ser esas características que podrían ser esos signos donde nos dicen, bueno, ya va, aquí hay algo más? No es que sea descuidado, no es que sea muy concentrado en algo, no es que sea asocial, no es que sea introvertido, no es que sea antipática.
cuáles son esas características que son, si bien sabemos que cada uno puede tener algunas particulares, si hay algunas generales que coinciden con todos. Por supuesto, fíjate que al ser un trastorno del neurodesarrollo nace y se desarrolla con nosotros, ¿ok? Entonces cuando nosotros tenemos un hijo, ¿verdad? Que vemos que le está costando gatear, le está costando caminar, le está costando hablar, ya nosotros debemos sospechar de que algo está pasando en el desarrollo, ¿ok? Porque el niño nace para ganar habilidades, no para perderlas ni para estancarse en esa área. Entonces, desde muy pequeñitos, la parte motora, la parte social a nivel de la sonrisa social, de la intención de querer comunicarse. Está bien que no hable, pero tal vez señala, tal vez te pide, busca esa interacción, ¿ok? Vamos a decir que es el desarrollo cognitivo. El desarrollo cognitivo, esas habilidades, pero también, y no sé si me equivoco, usted me puede complementar como especialista, las personas muy inteligentes, las personas que son consideradas con alto nivel de coeficiente, genios, podemos mencionar Einstein, Isaac Newton, Mozart, Bill Gates, fueron diagnosticados con esto. ¿Qué podemos decir en cuanto a ese equilibrio en la falta de desarrollo de habilidades cognitivas, pero también esas personas que son muy geniales? Bueno, Kenji, eso va, por supuesto, dependiendo de cada caso. Digamos que son unas esferas que se tocan, pero el hecho de no siempre implica un qué. Entonces podemos tener personas con un muy alto coeficiente que cursen con el diagnóstico de autismo, como podemos tener personas con un diagnóstico simplemente de altas capacidades que no necesariamente tengan algún trastorno del neurodesarrollo. Cuando se logra dar con el diagnóstico, la palabra autismo, la palabra autista, suele ser un golpe en la boca del estómago para los padres. Cuesta. Luego pasan por un proceso de duelo, pasan por un proceso de negación, hasta que llegan al punto de la aceptación y el acompañamiento. Comienzan entonces a informarse, a formarse, en su mayoría. Hay algunas excepciones que lamentablemente no es así. ¿Cuál sería la recomendación que se le puede dar a quienes nos escuchan a través de la señal de Éxitos 93.1, Sonidos en Primera Fila? ¿Qué pueden hacer? Unos tips a dónde acudir, qué hacer y cómo acompañar en el proceso a su hijo, a su pareja, a su hermano, a su compadre, a su amigo. Primeramente, bueno, buscar dentro de ellos esa fe, esa calma y esa confianza en que su hijo va a salir de allí, ¿ok? Un diagnóstico no significa un pronóstico y pues influye mucho cómo el padre recibe eso, también es muy importante. Mi primera recomendación es buscar profesionales realmente certificados, que realmente sepan de autismo, que tengan la experiencia y no te quedes en la casa. Busca apoyo. Actualmente aquí en Aragua hay muchas redes de apoyo para padres, creadas por padres, que, sabes, ayudan, pues porque, como tú dices, es un golpe muy fuerte, porque cuando alguien tiene autismo no es solamente ese niño, es toda la familia. Bueno, en lo particular he tenido la oportunidad de facilitar información en oratoria a personas con este espectro y quisiera saber qué actividades complementarias como especialista, además de acudir al psicólogo, al especialista, recomienda para desarrollar esas habilidades cognitivas, por ejemplo, la oratoria. Ok, fíjate, a veces pensamos que porque alguien tiene autismo va a ser de cierta manera y resulta que no. Todos tenemos personalidad, todos tenemos pasiones, todos tenemos talentos. Y sí se puede porque lo he visto. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que recomiendo? Que prestes atención a esos intereses intensos de tu hijo, que hoy tal vez te sacan canas, pero que mañana tal vez va a ser un gran arquitecto y ahorita está obsesionado con los legos. O un gran músico, una gran pintora, porque se han visto casos además. Hasta locutores. Excelente, claro que sí. A ver, estamos conversando hoy con la licenciada Estefanía Rivero, @psiqueinfancia en Instagram, a propósito de ser hoy el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo. Ella es además coordinadora de Consolidarte en Maracay. Como ella lo decía, hay muchísimos centros y muchísimas áreas en donde, y lugares, incluso centros educativos también, donde pues se practica la verdadera inclusión. Si tuviéramos que resumir en 4, 3, 5 puntos, ¿cuáles serían esas características de la verdadera inclusión para las personas que son diagnosticadas con el trastorno del espectro autista? Fíjate, a veces creemos que la inclusión es simplemente dejar entrar, más que todo en los colegios, dejar que esté allí, que se siente al lado de los otros niños, pero eso no es la verdadera inclusión. La verdadera inclusión va de la mano con yo, ¿verdad?, educarme, saber que yo necesito adaptar el espacio, que tal vez ese niño necesita un apoyo visual y no se lo puedo negar.
que no es que se está copiando, no es que es flojo, es que tiene una condición y él necesita que yo lo apoye, ¿ok? Entonces, y también la parte de la sensibilización, ¿ok? Si cambiamos eso como sociedad, de verdad que esa inclusión se va a dar. Bueno, tienen a su disposición @consolidarte y recuerden que tienen también sus puntos de contacto personales. Esta institución tiene 10 años ofreciendo ayuda profesional, porque siempre se preguntan dónde puedo ir cuando tengo este tipo de necesidades. Por favor, sus redes personales y todas las coordenadas. Ok, bueno, estamos ubicados en el Centro Comercial Regional, local 6A y 6B. Trabajamos de lunes a sábado. En el bosque. En el bosque, correcto. Trabajamos de lunes a sábado de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Me pueden seguir por mis redes sociales, @psiqueinfancia, y por las redes sociales del centro, @consolidarte. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy y por el trabajo que realizan además. Son las 10:28.